Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar aquí en Biotech. Estamos muy contentos, tenemos una gran audiencia el día de hoy. De hecho, vemos conectándose aún todavía, se está conectando la gente. Tenemos hartos clientes, hartas personas que no habíamos tenido la oportunidad de conocer antes. Y bueno, el objetivo del día de hoy es contarles un poco acerca más de DocuWare, que puedan conocer un poco más acerca de la herramienta que algunos de ustedes ya usan y mostrarles específicamente esta solución preconfigurada que los puede ayudar a implementar de forma más rápida DocuWare en ciertas áreas de su negocio. Bueno, el día de hoy nos acompañan Patricia Reyes, nuestra gerente de venta. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. También está José Arcaya, nuestro ingeniero de preventa. Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a todos. Y también está con nosotros Matías San Martín, nuestro Product Manager tanto de DocWare como de nuestra otra línea de negocio. Hola Matías, ¿qué tal? Hola, buen día a todas y todos. Bueno, partamos. Vemos que todavía se sigue conectando gente, pero la primera parte es más introductoria. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a hablar acerca de un poco de las problemáticas más comunes y cómo podemos abordarlas con nuestro gestor documental DocWare. Después vamos a hablar específicamente acerca de esta solución, de los beneficios, de algunas de las características principales que tiene. Vamos a ver una demo también muy entretenida. Y por último vamos a hablar un poco acerca de cómo es nuestra experiencia implementando DocWare en nuestros clientes. Como lo hemos dicho en todos nuestros webinars, siempre son bienvenidos para hacer preguntas. Dependiendo de la plataforma en la que nos están visitando, ahí tienen las distintas alternativas y de dónde está el botón para hacer preguntas. Y los invitamos entonces a hacer preguntas a lo largo de todo el webinar y al final tendremos un espacio para poder resolver todas las dudas que puedan tener. Bueno, ahora los dejo con Matías, que va a hablarles un poco acerca del contexto y de las problemáticas más comunes que tiene las empresas con sus procesos y sus documentos y cómo podemos abordarlas con este gestor documental. Muchas gracias, Sea. Bueno, ahí antes de empezar a hablar ya del tema del webinar, quisiera empezar por hacer un poquito de contexto y que conversáramos acerca de este tipo de problemáticas que se suelen dar con respecto a la gestión de documentos en toda empresa. Estas situaciones son bien recurrentes, por decir así, para empresas de todo tipo de industria, todo tipo de áreas, todo tipo de profesionales, y seguro a ustedes les ha pasado alguna vez. Por ejemplo, lo que vendría siendo que tienen que usar un documento y tienen que empezar a buscarlo, tienen que gestionarlo de distintas formas, quizás está en carpetas digitales desordenadas o está incluso en archivadores físicos. Esto suele complejizarnos mucho la vida, ya que nos quita tiempo que tenemos que usar para hacer otras cosas un poco más importantes. Este tipo de soluciones son muy recurrentes. También lo que vendría siendo, por ejemplo, el control de acceso y la seguridad de la información. Toda empresa en la práctica tiene documentos que son un poco ya más confidenciales, que tienen que estar restringidos, por ejemplo, contratos con proveedores, liquidaciones de sueldo de profesionales que tenemos que proteger y que no todos pueden ver en la práctica. Todo lo que implica también, por ejemplo, la información duplicada o en distintas versiones. Por ejemplo, tenemos que hacer un reporte de las ventas del mes y usamos un Excel que está desactualizado, nos dimos cuenta al final y tenemos que empezar a hacer todo de nuevo. Este tipo de soluciones, este tipo de problemáticas son bastante evitables en la práctica si tenemos un buen orden de las versiones y de nuestros documentos. En línea con lo anterior, todo lo que vendría siendo la búsqueda de archivos en fuentes dispersas, lo que mencionaba, tenemos que buscar una factura, no sabemos si está, por ejemplo, en algún correo, si está guardada en una carpeta, si lo tiene alguien en su propio escritorio. Y lo que vendría siendo también el cumplimiento de plazos para documentos, por ejemplo, los contratos o los seguros, que en la práctica no se nos puede vencer una póliza, no se nos puede vencer un contrato con un proveedor, mucho menos con un cliente. Así que este tipo de problemáticas y dolores se suelen dar en las empresas, tal como decía, independiente del rubro. Y todo lo que vendría siendo también ciertas tareas que son actividades ya recurrentes que tenemos que cumplir sí o sí. Por ejemplo, lo que vendría siendo el cumplimiento de la seguridad de la información y la normativa legal, la búsqueda y la gestión de documentos que necesitamos para nuestras funciones, por ejemplo, ciertos contratos, ciertas facturas, ciertas planillas, lo que sería también el cumplimiento de flujos de trabajo y procesos. Por ejemplo, hay ciertos documentos que tienen que pasar por ciertas personas que necesitan su aprobación, si no, no pueden salir de la organización. Y lo que sería también esa misma línea, todo lo que vendría siendo la aprobación y la firma de documentos que necesitamos para nuestras funciones.
tal como les decía, estas situaciones son bastante transversales. Ahora quisiera escucharles y que conversáramos un poco acerca de estos dolores que se suelen dar. Y tenemos para eso una pequeña encuesta que debería estar saliendo ahora en pantalla. Ahí creo que está. Y nos pregunta, ¿cuáles de estas problemáticas hace bien de tu empresa? Tenemos 5 opciones que son el manejo y la búsqueda de documentos, lo que mencionaba también recién, el control de versiones y seguridad de la información, el cumplimiento de plazos y vencimientos de este tipo de documentos, lentitud en la aprobación y firma de documentos y colaboradores trabajando fuera de la oficina. Este último tema no lo mencioné como si fuera un dolor, pero no suele pasar, por ejemplo, o sea, antes se daba más, por ejemplo, que para trabajar con ciertos sistemas tenías que estar en la oficina, ahora quizás no, pero es bueno que lo conversemos también. Así que vamos a darle unos pequeños minutitos para que vayan respondiendo. Mientras tanto, veo que va ganando el manejo y la búsqueda de documentos por lejos. Igual si tienen algún comentario o alguna experiencia que compartir, pueden ir dejándolo en el chat para que lo conozcamos también. Hasta el momento han respondido 26 personas y sigue ganando el manejo y la búsqueda de documentos. Luego sigue la lentitud y la aprobación y la firma de los documentos. Y luego sigue el control de versiones y seguridad de la información. 33 respuestas. Bueno, ahí creo que ya está un poco bien dicho. Gana por lejos el manejo y la búsqueda de documentos. Ya. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta ahí para continuar? Perfecto. Ahora ya habiendo hablado de estos problemas que les mencionaba, de todo lo que vendría siendo la gestión de documentos, creo que ya es momento de entrar a lo que vendría siendo la solución, que es el tema del webinar de organización inteligente de documentos. Antes de todo, hay que hacer la mención también a lo que vendría siendo Docuware, que es donde se ancla esta solución. Docuware es un líder mundial en gestión documental, es de origen alemán y soluciona y apoya a las empresas en todo lo que vendría siendo estas problemáticas de la gestión de sus documentos y flujos de trabajo. En la práctica, Docuware es sumamente, podríamos decir, fácil de usar e implementar. Ya llevamos igual unos buenos años implementando este tipo de soluciones en empresas de todo tipo de rubros, todo tipo de áreas y con todo tipo de profesionales. Por ejemplo, con empresas del rubro de consumo masivo, de seguros, financiero, banca, del rubro logístico también, y con áreas como Contraloría, recursos humanos, finanzas, contabilidad, TI. En la práctica esta solución es muy transversal. En la práctica todas las empresas tienen documentos, todas tienen que usarlos de buena forma, así que podríamos decir que le sirve a todos. Además la solución es bastante versátil, puedes hacer muchas integraciones, puedes hacer muchas configuraciones para que la práctica se adecue a tu negocio y sus propias reglas. En esa misma línea es que surge esto, que es las soluciones preconfiguradas, que son soluciones un poco ya más paquetizadas. Esta en particular, que se trata sobre la organización inteligente de documentos, te permite captar y almacenar de forma segura documentos de la empresa con posibilidad de compartir, asignar y gestionar los plazos. En términos sencillos, podríamos decir que es una especie de repositorio inteligente. En particular, te permite además disfrutar de ciertas funcionalidades, como lo que mencionaba ya de captar y almacenar documentos. Te permite hacerlo de forma centralizada, lo que significa que en la práctica todos tus documentos están en un solo lugar, no tienes que salir a buscarlos al archivador físico, ni al escritorio, ni a la carpeta de Drive, ni al Dropbox. Están todos en un solo lugar donde puedes encontrarlos. Puedes controlar estrictamente los permisos de acceso para mayor seguridad y confidencialidad. Esto quiere decir que en la práctica solamente las personas que tienen que ver un documento y que necesitan usarlo lo pueden ver. Por ejemplo, que solamente las áreas de recursos humanos tengan acceso a los documentos de contratos, liquidaciones de sueldo de los profesionales, que las áreas de proveedores tengan solamente ellos el acceso a los contratos con este tipo de entidades y que no salgan de esas áreas, ya que pueden ser confidenciales y muchas veces peligrosos su uso. Te permite también que puedas recuperar, editar y compartir documentos en un navegador.
esta es una solución cloud, lo que quiere decir que en la práctica puedes usarla desde cualquier parte del mundo, mientras tengas acceso a Internet, claramente. No es necesario que estés en la oficina. E incluso más allá, tiene también una versión de app mobile, así que puedes estar editando y compartiendo tus documentos desde el celular hasta en la micro, así que es bastante práctico en ese aspecto. También puedes automatizar las tareas y controlar los plazos de entrega. Por ejemplo, ya no es necesario que para un documento tengas que descargarlo, enviarlo a una persona para que lo apruebe, te lo devuelva, bajarlo, subirlo, sino que en la práctica puedes activar notificaciones, por ejemplo, y si una persona tiene que revisar un documento, le llega la notificación, lo aprueba, el documento queda dentro de la misma plataforma y sigue ya su flujo natural. El siguiente punto tiene relación con eso mismo, las aprobaciones mediante flujos de trabajos digitales, y finalmente efectuar el seguimiento de decisiones en relación a estos contratos. Eso voy a detallarlo quizás un poco más adelante. Fuera de estas funcionalidades clave que son bastante útiles y que vienen a sanar varios de los dolores que ya conversamos, además este tipo de solución preconfigurada también tiene ciertos atributos que son de beneficio para cualquier empresa, cualquier profesional. Tal como mencionaba, esta solución ya viene preconfigurada, lo que quiere decir que ya viene paquetizada, ya armada. No es necesario implementar la plataforma de cero y empezar a hacer implementaciones largas ni grandes configuraciones, sino que está, podríamos decir que prácticamente lista para usarla. Es una alternativa simple y económica para empresas que quieren empezar a trabajar ya con gestión documental. Y además tiene ciertos atributos, por ejemplo, que puedes trabajar cualquier tipo de documento. Cuando hablamos de documento, por lo general pensamos en un Word o en un PDF, pero no siempre es así. Podemos también trabajar con imágenes, con audios, con videos y en la práctica con cualquier tipo de documento que nuestro negocio necesite. También esta solución, al ser paquetizada y al ser tan sencillo su uso, las áreas que necesiten usarla también son un poco más independientes. No es necesario, por ejemplo, que si Recursos Humanos quiere implementarla para activar sus contratos, cartas de ofertas y todo ello, tenga que verlo directamente el área de TI, sino que básicamente podríamos decir que se puede implementar, pueden empezar a usarla de forma sencilla. No es necesario tener tanto así como bagaje tecnológico. También que es acomodable a cada empresa. Este tipo de soluciones paquetizadas vienen también de la experiencia de DocWare, trabajando con empresas de todo tipo del mundo, con todo tipo de procesos. Entonces parten desde ya ciertas buenas prácticas que son transversales, tal como decía, a todo tipo de empresa, pero también si necesitas, por ejemplo, hacerle configuraciones, adaptarla un poco más a tus flujos, a tus reglas de negocio, puedes hacerlo. Es una solución sumamente versátil. Por ejemplo, si le quieres sumar firma electrónica o integración con tu correo, puedes hacerlo. La idea es que sea lo más útil para ti. La implementación, al ser paquetizada, es más rápida en comparación a que implementaras la plataforma de cero. Tal como mencionaba también, está basada en la nube, puedes acceder desde cualquier parte del mundo. Tiene una versión también app mobile para iOS y Android. Y último, pero no menos importante, también cumple con toda la normativa de seguridad necesaria para que tengas la seguridad que tus documentos están bien seguros, que no se van a filtrar y que están ahí en un lugar en que no los perderás. Recuerden también que si tienen alguna consulta pueden ir dejándola en el chat y la responderemos al final. Ha sido harta información. Y un poco también desde la experiencia nuestra, trabajando hace muchos años con esta solución en particular, implementándola en empresas de todo tipo, tal como decía, por ejemplo, consumo masivo, finanzas, seguros, retail, industria. Hemos notado cierta particularidad y esta solución es sumamente útil para, por ejemplo, empresas que no han trabajado gestión documental antes, que quieren entrar a conocer de qué se trata, conocer los beneficios, un poco agarrarle el gusto a este tema. Y en esa línea, esta solución, al ser ya paquetizada, ya simple, preconfigurada, te permite que puedas entrar a conocer la gestión documental. En la práctica, puedas empezar a involucrarte con todo esto lo que implica. Puedes integrar también a tus usuarios para que empiecen a usarla, para que detecten nuevas oportunidades de mejora. Por ejemplo, puedan identificar que un flujo se puede hacer de mejor forma, que sea más eficiente. Y la lógica y la gracia también es que la solución crezca junto con las personas, que las personas puedan participar, que le agarren el gusto, que vean potencialidades, que, por ejemplo, puedan ver la necesidad o la relevancia de integrarla con otras plataformas. Y la idea es que justamente en esta línea vaya creciendo. No es necesario que implementes desde el día 1 la solución ya lista, sino que puedes hacerla crecer, puedes agarrarle el gusto y la idea es que, bueno, crezca junto con tu negocio.
Así que en esa línea hay harto potencial de crecimiento con este tipo de solución. Y eso, para verlo ya un poco más en detalle, vamos a verlo también como parte de nuestra demo. Ahora, para concluir esta parte inicial que vendría siendo la introducción y el contexto, quisiera concluirla con esta cita que me pareció bastante interesante, que es de Josep Bombardó, que es director financiero del Banco Sabadell de España, quizás lo conocen, para no leerla textual porque sería una flojera tan temprano. Básicamente a lo que se refiere este testimonio es lo que les mencionaba anteriormente. Este banco conoció la solución, les interesó y la implementaron inicialmente como un archivador simple, buscando aprovechar las funcionalidades de base que tiene la solución preconfigurada de Docware. Y ya usándola vieron bastante más potencial, les fue gustando, vieron que podían complementarla, integrarla con más cosas y en la práctica les permitía ahorrar mucho tiempo y dinero, lo cual es siempre interesante para todo tipo de empresas, y que también les daba el atributo adicional de que era sumamente flexible para sus profesionales. Así que un poco este era el sentimiento que quería representar con este tipo de solución y con el testimonio. Ahora, para darle un poco más de detalle y que puedan ver en la práctica la solución, les quiero dar el pase con Patricia Reyes, que lidera el área de ventas y nos va a hacer esta demo ya interactiva en la práctica. Te dejo, Patricia. Gracias, Mati. Buenos días de nuevo. La verdad que súper contenta de la participación en este webinar. O sea, ya teníamos la sensación hace mucho rato de que ¿Aló? Creo que perdimos a Patricia. Dame un segundo, la voy a contactar. Ahí volvió Patricia, es normal. Ahora sí. Ahora sí. volví. Ya, ok. Bueno, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar, pero cortito voy a resumir. Primero que todo, agradecía la participación. La verdad que nuestro sentimiento y de alguna manera experiencia que hemos tenido ya los últimos años, pues, condice con el interés que hoy día tenemos en este webinar. Muchos de ustedes sabrán, porque además veo a varios conocidos en la lista, que nosotros llevamos trabajando más de 20 años con Docware. Entonces, o sea, junto con Docware, que es una plataforma bastante robusta, que es o sea, de alguna manera una solución de clase mundial. Nosotros como Valvetec en Chile tenemos mucha experiencia, tenemos varias decenas de instalaciones en distintas industrias, distintos tamaños, y hoy día lo que vamos a profundizar es, o más que profundizar, la verdad que queremos darle algo más tangible respecto a la solución. Entonces, en este demo funcional, ¿qué queremos mostrar? O sea, pretendemos ir de menos a más, en donde vamos a partir con los elementos esenciales de cualquier gestor documental, que son el almacenamiento y la búsqueda de documentos, para luego ir adentrándonos en las herramientas colaborativas para poder llegar finalmente a workflow más estructurado, con reglas de negocio, que de alguna manera se pueden ir moldeando, digámoslo así, a cualquiera de sus procesos, ¿ya? Ok, entonces vamos a partir. Ok, partimos entonces. ¿Con qué nos vamos a enfrentar cuando nosotros iniciamos nuestro proceso en la gestión documental? Particularmente con Docware nos vamos a encontrar con una interfaz web que, como dijo Mati hace unos minutitos, ustedes pueden acceder desde cualquier browser o pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil, ¿ya? Todas las funcionalidades que vamos a ver en este demo están habilitadas en la app de Docware, lo que permite tener movilidad absoluta y de alguna manera no detener las distintas actividades o tareas que tenemos establecidas. Para yo ingresar, lo primero que voy a necesitar es un usuario que son usuarios nombrados porque queremos más tarde poder saber cuáles son las acciones que realiza cada persona, y tenemos contraseña. Acá podemos tener usuarios independientes configurados directamente en la plataforma Docware, o nos podemos también integrar con Active Directory para el manejo de usuarios, perfiles y de alguna manera hacer también un poco más simple la gestión de usuarios. Al ingresar, nos vamos a encontrar con una interfaz que nos va a entregar distintos elementos. Por ser un demo, mi usuario tiene varios elementos habilitados, pero todas estas funcionalidades, de alguna manera, se pueden habilitar dependiendo del perfil que tenga cada usuario.
Como les mencioné, vamos a partir desde de menos a más, desde lo que es el almacenamiento de un documento y la búsqueda, pasando por la colaboración y el workflow propiamente tal. En nuestra interfaz tenemos un área de trabajo y tenemos un área de visualización, ¿ya? Cuando hablamos del almacenar documentos, la verdad es que la mayoría de los procesos almacenan documentos de manera automática, a través de servicios de integración, documentos que pueden hacer desde el ERP, documentos que pueden hacer desde tu proveedor de firma electrónica, que pueden hacer desde tus sistemas de recursos humanos, desde tu CRM, pero hoy día vamos a mostrar la manualidad y en el fondo, ¿por qué? Porque también hay mucha cosa transaccional del día a día, algo que nos llega por correo, que necesitamos trabajarlo, gestionarlo, solicitar alguna aprobación, y vamos a ver desde el inicio el cómo yo voy a almacenar, cómo voy a simplificar las distintas etapas de extracción de datos, que son los que después vamos a necesitar para las distintas mezclas de búsqueda, pero queremos hacerlo de la manera más simple, o sea, no queremos de alguna manera entregarle más trabajo al usuario, sino que queremos que se sienta cómodo trabajando con una interfaz nueva. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Lo primero, es una pestaña, se llama bandeja. Estas bandejas básicamente lo que simulan es cuando nosotros tenemos en nuestro escritorio distintas bandejitas y vamos dejando los documentos de paso. Tengo la opción de importar directamente desde mi sistema de archivo o tengo la opción de escanear. En este caso, voy a importar un par de documentos desde mi sistema de archivos. Y acá voy a importar un contrato y voy a importar una imagen, que esto básicamente es una copia, una fotocopia de una cédula de identidad que además está digitalizada. Por ende, la calidad de la imagen, quisimos hacer una demo muy real, entonces que la calidad de la imagen sea con lo que realmente nosotros nos podemos encontrar en nuestros procesos. Algo súper importante, este demo en particular lo vamos a llevar al proceso de contratos, porque creemos que es bastante transversal y con el manejo de estos documentos podemos representar distintos procesos. Miren, acá está pasando algo bastante rápido. De hecho, pasó muy rápido, y si me permiten, lo voy a hacer de nuevo porque esta etapa es clave. Yo al importar documentos, empieza a generar una extracción automática de toda la metadata que tiene ese documento, que eso va a ser tremendamente útil para después. Esto es una funcionalidad muy particular de Dockware, se llama Intelligent Indexing, que yo cuando estoy almacenando documentos me permite, primero, extraer la metadata completa del documento y además, mediante aprendizaje, que Dockware vaya aprendiendo de los formatos de mis documentos, de la posición de los datos, ¿para qué? Para poder extraer datos automáticamente. Si ustedes se fijan, estos documentos cuando ingresaron empezó a correr el sistema de OCR. Esto me quedó en verde. ¿Por qué? Porque tuve una extracción 100% exitosa. En algunos casos me puede quedar en amarillo, en algunos casos me puede quedar en rojo. Pero eso es básicamente algunas dudas que va generando el sistema, pero a medida que yo le ingreso mayor cantidad de documentos con el mismo formato, se va creando un aprendizaje automático. Entonces, la primera etapa, importé mis documentos, los tengo en la bandeja, Dockware corrió su Intelligent Indexing o OCR, que es más conocido. Yo voy a tomar estos documentos y los voy a almacenar. ¿Y los voy a almacenar en dónde? En un repositorio que yo tengo configurado para documentos que comparten la misma lógica. En este caso, lo que yo quiero hacer en el demo es mostrar la lógica de carpetas electrónicas asociadas, por ejemplo, a clientes que pueden compartir una sociedad, en donde puedo compartir una serie de documentos, pero la lógica de almacenamiento es la misma y los voy a agrupar de una forma que a mí me parezca lógico para mi negocio. Entonces, almaceno. Acá habilitamos algunos campos y intencionalmente configuramos distintas opciones de extracción para que puedan ver de que voy a aplicar técnicas, pero en ninguna de ellas voy a hacer digitación, que la digitación claramente nos puede invocar a distintos errores. Primero, voy a asociar una organización. Muchas veces sus empresas tienen distintas razones sociales y tienen que ser administradas dentro del ámbito legal de una manera independiente. Entonces, lo primero que hago es asignar en base a una lista de selección para no cometer errores en el ingreso de datos y tener mis datos estructurados, voy a ingresar la sociedad. Entonces, primero tengo lista de selección. Estos campos que están en verde son los que configuramos para que el sistema generara extracción automática de datos.
Si ustedes se fijan, yo me voy a parar en el tipo de documento y este me va a indicar de qué parte del documento extrajo el dato del contrato. Si me paro en el root del cliente, lo mismo, me indica desde qué parte lo extrajo. Si me paro en el root del representante legal, me indica la posición de en donde lo extrajo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, podría configurar también los campos fecha, pero como dije intencionalmente, queremos mostrar algunas técnicas. Yo lo que voy a hacer, primero me posiciono en el campo fecha y después lo único que realizo es una selección del campo que necesito extraer. Fíjense que acá la fecha está en formato texto y lo reconoce y automáticamente me lo lleva a un formato fecha. Y lo mismo con la fecha de vencimiento. Archivo. Se va a abrir el segundo documento y la verdad que este lo voy a hacer más rápido porque es más simple, pero sí que me interesa que se destaque es que esta es una fotocopia escaneada y es una calidad de documento con la que nos vamos a encontrar probablemente en el día a día. El root de cliente lo heredé del documento anterior y el root del representante legal, si se fijan, me lo extrajo directamente desde el documento. Este documento obviamente no tiene fechas, así que eso lo vamos a dejar en blanco y lo vamos a archivar. Hasta ahora es el almacenamiento más manual que ustedes van a ver en Dockware, pero como les mencioné, esto se puede realizar masivamente, ya sea monitoreando una carpeta de red, monitoreando un correo electrónico, integrándonos con cualquiera de sus plataformas para que se puedan almacenar documentos masivamente. Esto es muy transaccional, lo que acabamos de ver, pero me interesaba poder mostrarlo para que vean las características respecto a la extracción automática de datos, que hoy día la verdad que es un requerimiento que estamos teniendo bastante fuerte. Ok, después del almacenamiento, y acá en el siguiente punto me voy a detener un poquito más considerando también lo que ustedes votaron en la encuesta anterior, en donde la mayor problemática la tienen en el manejo y búsqueda de documentos, es que nos vamos a posicionar en el área de búsqueda. El área de búsqueda nosotros lo llamamos archivador, que es un nombre bien particular de Dockware, pero finalmente, ¿qué es esto? Esto es un repositorio en donde ustedes van a almacenar todos los documentos que compartan cierta lógica. Ya mencionamos que esto lo estamos derivando al proceso de áreas legales, en donde tenemos contratos, tenemos documentación legal, pero acá les pido un poco de imaginación para que lo puedan llevar a cada uno de sus procesos. Si ustedes se fijan, yo ingresé algunos datos que me iban a permitir realizar búsquedas. ¿Cuál es la gracia de realizar búsqueda con este tipo de estructura? Es que yo puedo realizar búsqueda por cualquiera de los datos o combinación de ellos. Por ejemplo, si yo quisiera realizar una búsqueda en donde digo, quiero ver todos los documentos de la sociedad 1 que pertenezcan al cliente 96911, yo acá los tengo por root, ustedes lo pueden personalizar con nombre o con cualquier dato que a su negocio le haga sentido, y voy a generar una búsqueda abierta, sociedad, o sea, de la sociedad 1, todos los documentos del cliente root que seleccioné. Que tengo acá una lista de resultados en donde me muestra todos los documentos que están archivados con la lógica que yo solicité inicialmente. Si yo pincho el documento, se muestra directamente en el visor. ¿Cuál es la gracia de este visor? Que yo acá no estoy descargando ningún documento, entonces también por temas de auditoría y de manejo de documentos confidenciales es bastante enriquecedor, por llamarlo de alguna manera, porque todo lo estoy trabajando en la nube, no estoy manteniendo copias de mis documentos que estén circulando fuera de mi dominio o las copias oficiales. El documento no se descarga, pero además tengo una serie de herramientas que me permiten poder trabajar con este documento. Herramientas que se habilitan también de acuerdo al perfil. Entonces yo tengo una opción de edición, tengo opción de impresión, enviar directamente por correo electrónico, hacer búsquedas dentro de mi documento y así una serie de datos. Ok. Voy a mostrar dentro de las opciones de búsqueda, dijimos, puedo buscar por metadatos o combinaciones de ellos. ¿Se acuerdan al inicio que el sistema hizo un OCR completo del documento? Y ese OCR es básicamente para poder permitirles después generar búsqueda por contenido. Es decir, yo puedo buscar
por cualquier palabra que esté en el contenido de un documento, independiente de su formato, es decir, si es un documento nativamente electrónico o si es un documento digitalizado, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscar la palabra Valuetec, que Valuetec no es un campo que yo tenga previamente indexado. Al realizar mi búsqueda, me entrega una cantidad importante de documentos que en su contenido tienen la palabra Valuetec. Si yo pincho estos documentos, me va a posicionar y me va a mostrar todas las coincidencias que encontró con esa palabra. Dentro de mi barra de herramientas puedo navegar entre esas coincidencias hasta llegar al párrafo o a la sección del documento que me interesaba. Lo puedo ver que también me lo identificó en una solicitud. Puedo ver que lo identificó en un archivo PPT. Valuetec. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? No tener límites en la búsqueda de documentos y aún sin saber qué es lo que quiero buscar, qué documento, pero solo conozco una palabra que existe en él, yo puedo realizar estas distintas búsquedas. Ahora, esta búsqueda nosotros siempre la recomendamos porque a diferencia de una búsqueda por estructura de carpeta, yo no necesito saber exactamente en dónde debo buscar. Es decir, yo necesito buscar el contrato que es de la sociedad 1, que es del cliente X, y yo sé que en esa carpeta voy a encontrar. No, acá hago búsquedas abiertas y me busca dentro de un universo completo en donde existan coincidencias. Pero también sabemos que en la organización muchas veces existen usuarios que les gusta el seguir trabajando con sus interfaces conocidas. ¿Y las interfaces conocidas cuáles son? Estructura de carpeta. Y en esa estructura de carpeta yo puedo tener vistas de carpeta. Vistas de carpetas que las puedo jerarquizar de la manera que yo quiera, basado en los índices que generé inicialmente. Para este ejemplo, generamos una jerarquía basada en un primer nivel en sociedad, en un segundo nivel en el root del cliente y un tercer nivel ya los distintos archivos almacenados. Esto lo puedo visualizar desde la interfaz de Dockware o bien lo puedo integrar directamente con mi sistema de archivos. Fíjense que ahora acá me aparece en mi sistema de archivos la opción de Dockware. ¿Y qué es lo que hace esto? Es básicamente generarme el fiel reflejo de lo que yo tengo almacenado en mi sistema de gestión documental, obviamente con los permisos que me otorga mi usuario o mi perfil, y puedo ingresar de la misma manera. Estructura de carpetas y visualizar el contenido de ellas. Y desde acá, si yo abro un documento, voy a poder visualizar exactamente lo mismo que tengo en mi sistema de gestión documental. Que es este, ¿ya? Entonces, acá entregamos distintas formas en la búsqueda. Por metadata, por contenido, por estructuras de carpeta, integrado a mi sistema de archivos. Ok, eso es la esencia misma del gestor documental, cómo almaceno, cómo busco y cómo disponibilizo la información a la organización. Con distintos permisos, claramente, pero en el fondo estoy abriendo y estoy manipulando de manera centralizada y segura la información de mi compañía. Pero queremos ir siempre un poquito más allá. O sea, hoy día la colaboración, la verdad que está siendo un elemento tremendamente importante, en donde yo no quiero seguir utilizando correo electrónico. Yo quiero, de alguna manera, el poder tener una única plataforma que me permita mirar documentos, editarlos, solicitar aprobaciones, manejo de versiones y una serie de funcionalidades que las tenemos hoy día en Dockware y que las vamos a visualizar inmediatamente y que son parte de la solución preconfigurada, ¿ya? Entonces, vamos a buscar el documento que yo ingresé hace unos minutitos. Dijimos, para la sociedad 3 vamos a ingresar el documento tipo contrato. Acá tengo un documento en Word. Un documento en Word que su versión es la número 1, es lo que yo acabo de ingresar. ¿Y qué va a pasar acá? Voy a poder visualizar mi documento. La función es básica. Dijimos, ¿puedo enviar por correo electrónico? Sí. ¿Puedo enviar el documento completo o puedo enviar una página en particular? Perfecto. Si tengo los privilegios, voy a poder descargar. Si tengo los privilegios, voy a poder enviar el hipervínculo del documento. Pero queremos ir un poco más allá. Muchas veces uno envía los documentos para revisión, observaciones. ¿Qué hacemos acá? Editamos.
Y en esa edición existe una integración directa con la suite de Office, en donde el documento lo voy a poder visualizar en mi aplicación de origen y voy a poder hacer cambios. Lo puedo hacer a través de control de cambio o para que esto sea más bien visual, simplemente voy a destacar y vamos a poner prueba webinar PowerPoint. Y acá, ¿qué hago? Guardo y cierro. Si se fijan, no estoy pasando por ningún sistema de archivo, no estoy descargando, no estoy guardando versiones distintas. Esto está siendo todo controlado desde Dockware. ¿Y qué pasa acá? Se generó automáticamente la versión 2 con las palabras que destaqué y lo que agregué. Si yo pincho botón derecho, acá tengo una serie de alternativas. Y entre esas alternativas, ¿qué tengo? Tengo la visión general de las versiones, que esto también lo van a poder ver los usuarios que tengan el privilegio. Entonces yo puedo ver que un documento tuvo su versión 1, puedo mirar la versión 1, puedo mirar la versión 2, y si quiero hacer un retorno a versiones anteriores, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero van a poder saber qué fue lo que pasó con cada una de esas versiones, cuáles fueron los cambios, qué usuario realizó los cambios, el horario, la fecha. ¿Ya? Ok, vuelvo a mi documento original. Estábamos conversando sobre las distintas herramientas colaborativas. En estas herramientas colaborativas vimos las versiones. ¿Qué pasa si como parte de este contrato, yo digo, chuta, este contrato, para que lo podamos firmar, le falta un documento de respaldo, un correo electrónico en donde alguien está dando el ok a ciertas condiciones? Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos físicamente? Tomamos el documento, le ponemos un clip, le ponemos un corchete. Acá literalmente se llama poner clip. Entonces se abre una segunda pantallita dentro de la misma interfaz en donde puedo importar o escanear un documento para que sea parte de. Yo acá previamente cargué un correo electrónico que es básicamente esto. Y se carga el documento. Entonces en este caso tengo dos documentos que podrían formar parte del respaldo de este contrato. Los voy a seleccionar, los voy a arrastrar y los voy a poner como parte del documento original. ¿Y qué hago simplemente acá? Un segundito, ahí está. ¿Y qué hago simplemente acá? Pongo un clip. Entonces, ahora, inicialmente tenía un documento en formato Word. Fíjense que ahora el tipo me cambió y esto tiene un clip. Lo que quiere decir que tengo un documento con 3 documentos en su contenido. Espero haberlo dicho de manera correcta, pero tengo el contrato, que era mi documento Word, y puedo adjuntar directamente los documentos que forman parte del respaldo. Un documento 2, que este era un correo electrónico, y tengo un documento 3, que es un PDF. Fíjense que acá pasó algo curioso. Yo acá estoy mezclando 3 formatos de documentos para convertirlos en uno. Si bien es cierto, cuando yo descargue esto, lo voy a poder descargar todo un formato PDF, pero no es fácil de encontrar sistemas que te permitan de alguna manera almacenar múltiples formatos. Acá voy a verlos en miniatura, en donde tengo mi contrato inicial, que es un Word, que tiene N páginas, tengo mi correo electrónico con N páginas adicionales y tengo el archivo PDF. Y todo ello los pude unir y conformar un único archivo. Si yo quisiera enviar esta información por correo electrónico, las mismas opciones. Puedo enviar el documento, los puedo enviar en su formato original, es decir, 3 archivos, o lo puedo enviar en formato PDF, ¿ya? Puedo enviar el documento, un archivo particular de los que tengo como parte del documento, o enviar una página específica. Ok, entonces hasta acá hemos visto versionamiento, hemos visto el que puedo adjuntar documentos como parte de un respaldo para tener la integridad completa al momento de tomar una decisión. Y ahora, ¿qué quiero? Chuta, quiero enviarlo a alguien para que ese alguien lo apruebe, haga algo con el documento. Hasta acá, todo lo que estamos viendo son funciones 100% nativas. Hasta esta etapa no hay ningún flujo diseñado. Lo que tenemos acá es un trabajo diario en donde yo, Patricia Reyes, necesito la aprobación de alguien para este documento y básicamente, ¿qué voy a hacer? Le voy a enviar una solicitud. Una solicitud en donde yo voy a indicar, ok, a mi clon, Patricia Reyes, es un usuario del sistema, le voy a pedir que
apruebe o rechace este documento. Ahora, puedo poner N usuarios para que realicen esta actividad. Yo puedo indicar que esta actividad se va a completar si todos han aprobado o si alguno de ellos lo hace. Entonces también me da como mayor flexibilidad en cuanto a poder controlar a quienes se lo estoy enviando y cuáles son los vistos buenos que podría necesitar. Y acá tengo las típicas opciones que son más conocidas como en el correo electrónico, en donde pongo un asunto, por favor aprobar, y pongo un texto. Sí, cualquier cosa, webinar, Valutec. Le doy las opciones que quiero para ese documento y además le voy a entregar una opción para que me ponga un sello que me va a permitir visiblemente saber quién aprobó, o sea, qué acción aprobó o rechazó, quién lo hizo, cuándo y a qué hora. Envío mi solicitud. Al enviar esta solicitud, acá me voy a doblegar. ¿Qué pasa? Al usuario, Patricia Reyes, le va a llegar una notificación. Una notificación en donde también se configura y me dice, bueno, acá es lo que yo puse, que fue muy simple, puse Webinar BT. Yo voy a abrir este link y voy a ver el documento que me enviaron para que yo aprobara o rechazara. Yo este documento lo voy a aprobar, puedo poner un comentario, y sin comentarios, se aprueba sin comentarios. Lo confirmo. Esa fue mi participación dentro de esa aprobación, en donde lo voy a poder hacer, como dijimos inicialmente, desde la interfaz web o lo voy a poder hacer directamente desde un dispositivo móvil. Ok, ¿qué pasa si yo vuelvo a mirar este documento que sigue almacenado en mi gestor documental? Yo acá voy a ver que el sistema al momento de aprobar me generó un sello y en este sello indicó que el usuario Patricia Reyes en tal fecha generó la acción de aprobar sin ningún comentario. Perfecto. Entonces tenemos versionamiento, manejo de formatos múltiples para poder adjuntar un mismo documento. Tenemos el enviar solicitudes al vuelo, o sea, yo acá no necesito tener nada estructurado, solamente necesito tener un usuario que existe en el sistema para poder pedirles ciertas actividades que realicen un documento. ¿Ya? Ok. Voy a volver a mis opciones de búsqueda. Muchas veces nos piden el cómo poder descargar todos los datos de los documentos que yo tengo almacenados. Acá ustedes se fijaron, si yo pincho un documento, botón derecho, tengo cantidades de opciones para poder manejar. O sea, desde visualización, desde ver el historial de versiones, el enviar la solicitud. Acá también hay algo bien interesante. Por ejemplo, este documento que fue el que estuvimos trabajando, yo puedo ver el historial. ¿Qué ha pasado con él? Puedo ver el historial de los flujos, incluyendo la tarea que envié, y puedo ver el historial de documentos para saber quién realizó distintas acciones, desde el abrir, editar anotaciones, poner clip, editar contenido, exportar, etc. Mi lista de selección la podría exportar también a un archivo CSV, en donde yo podría manejar estos datos a nivel de datos, valga la redundancia, para generar distintos tipos de reportería. Puedo enviar esta lista de resultados por correo electrónico, porque a lo mejor no necesito que un usuario revise solo un documento, sino que necesito que revise un set completo. Y puedo enviar también un vínculo por correo electrónico. Ok. Entonces, hasta acá tenemos almacenamiento y distintos métodos de búsqueda y colaboración. O sea, desde editar documentos sin tener que descargar los documentos a mi sistema de archivo, mantener copias controladas, saber quién hizo cada actividad, saber las distintas versiones del documento, solicitar apoyo colaborativo sin tener un flujo estructurado. Pero ¿qué pasa cuando yo sí tengo un flujo estructurado? Y acá me voy a salir un pelito de la solución preconfigurada. ¿Por qué? Porque es súper importante que vean esto como parte de la funcionalidad y que acá viene la adecuación de esta herramienta para cualquier proceso de negocio. En Dockware existe un diseñador de workflow que se los va a mostrar en unos minutos más mi compañero José, ¿ya? En donde ustedes pueden diseñar el flujo que
que deseen, para el proceso que deseen. Como les dijo Mati, nosotros tenemos estas implementaciones en distintas áreas de la compañía. Entonces, las reglas de negocio son todas distintas y eso nos permite tener distintas opciones para poder personalizar. Al ser un paño en blanco, yo puedo hacer lo que quiera. Y en este caso, yo tengo un pequeño flujo, que el flujo básicamente me dice que cuando ingresa un documento del tipo contrato, me va a generar una tarea. Y esta tarea es una validación, que la validación me va a generar apruebo o rechazo. No, aquí no tiene nada que ver con política, solamente coincidencia, pero de alguna manera es un flujo estructurado. Es decir, si ingresa un documento con una variable que yo defina, en este caso fue contrato, en el caso de cuentas por pagar, puede ser la factura de un proveedor o puede ser un centro de costo, en el caso de cuentas por cobrar, un cliente en particular. Y así la verdad que lo podemos extender para distintos negocios, distintos procesos. Esto es muy simple, es básicamente la tarea de un contrato. Tengo en mi lista de tareas un contrato que está pendiente de validar, que es el que trabajamos recién, en donde yo envío una solicitud sin ser parte del flujo, pero ahora ya lo tengo inserto en mi flujo de trabajo. Junto con aparecer en mi lista de tareas, también me llegó una notificación que apenas yo ingresé este documento, me llegó la notificación en donde me indicaba que tengo un contrato pendiente por validar. Y que recuerdo, o sea, en el fondo que recuerde que tengo 48 horas para realizar esta gestión. Si yo vuelvo a mi gestor documental, claro, tengo una actividad pendiente de validar, en donde tengo una fecha de recepción, puedo generar automáticamente en el sistema una fecha de recordatorio, que son las 48 horas, y puedo generar además una fecha de vencimiento. Cada una de estas etapas pueden ir acompañadas de notificaciones o derivaciones, es decir, si la Patricia no hizo su actividad en el plazo que se le asignó, que se envíe una notificación a su jefatura o se envíe una notificación a la persona que puede realizar las mismas tareas. Y acá yo tengo sellos que ya están preconfigurados. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que voy a revisar acá? Voy a hacer el ingreso del contrato, como lo vimos al inicio. Se corre el SR. Esto es básicamente para ir repasando ciertas funcionalidades. Tuvo una extracción completa del documento. Voy a ingresar las fechas. Y mi documento quedó almacenado. Ok. Con esta acción me llegó una notificación. Una notificación que ya viene, acá está. Ok, Patricia, tienes un nuevo contrato. Ingreso directamente desde el correo o ingreso desde mi interfaz, en donde esto ya me indica que tengo 2 tareas pendientes por validar. Lo voy a revisar. Ah, mira, este documento, si se fijan, esto ya no está marcado porque hizo un ingreso nuevo. Este documento, ok, lo reviso, sí, me parece, no me parece, lo voy a sellar. Y esto es como si yo pusiera un pósito, pusiera una mosca en lo que uno hace generalmente con un documento. Ah, pero mira, antes de aprobarlo, sabes que necesito ver como algunas cositas adicionales. Por ejemplo, yo acá configuré algunas búsquedas relacionadas. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Antes de aprobarlo, quiero ver todos los documentos que estén relacionados al root de este cliente. Y me va a listar todos los documentos que yo ingresé previamente como parte de ese root de cliente. Ok, ya. Antes de aprobarlo, misma actividad. Quiero búsqueda relacionada al root de cliente y quiero ver todos los contratos asociados a la sociedad 3. Tipo de contrato, sociedad 3, otra búsqueda relacionada. Y acá tengo 2 archivos del tipo contrato que son parte de la sociedad 3. Y así ustedes pueden realizar todas las búsquedas relacionadas sin tener que ir a la pestaña del buscador para poder tomar la decisión respecto a este documento. Entonces acá pasan cosas. Yo digo, ok, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Revisé mis documentos relacionados. Este es un contrato. Lo voy a probar y solicitar firmas. Para que esto pase a un proceso de firma electrónica, puedo o no tener mi proceso de firma electrónica habilitado, puede ser firma manual, puede ser firma desde otra plataforma. Acá la verdad que no hay ningún problema, nos podemos integrar con lo que ustedes quieran. Sellamos. Lo mismo, sello visual, usuario, fecha, nombre,
la actividad o la acción que tomé con alguna observación. Y esto puede seguir en múltiples tareas, según yo lo defina en mi workflow, que se active a ciertos usuarios tareas dependiendo de una variable que existe en el documento. Si yo quiero tener miradas generales de qué está pasando en mi flujo, vimos que teníamos la bandeja para almacenar, la lupita para buscar, vista por carpeta, lista de tareas, que yo acá también puedo controlar mis tareas y las tareas que he enviado, y tengo mis listas. Y estas listas son básicamente listas que yo preconfiguro por distintas variables. Acá tengo listas por las etapas o los estados de mis documentos en el flujo, que básicamente son 3, aprobado, en validación, rechazado. Si yo quiero ver los documentos aprobados, acá voy a ver el documento que acabo de aprobar en vivo. Pero también hay otras cosas re interesantes. Por ejemplo, el Mati también lo mencionó, el de poder controlar los vencimientos. Acá tengo simulado un flujo del área legal y yo quiero saber cuáles son los documentos que están próximos a vencer en 30 días. Me dice, mira, este documento está próximo a vencer en 30 días. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque dentro de la metadata que yo ingresé cuando lo almacené, yo dije que este documento vencía el 29 de abril del 2022. Ok, lo trabajo. Y acá empieza otro círculo, y lo trabajo ¿cómo? Lo inyecto un flujo, envío una solicitud, y así un círculo de alguna manera que ustedes determinan hasta dónde llega. Lo mismo para la vista de los 60 días, y lo mismo vistas personalizadas por estados de documento. ¿Ya? Esto ya es un flujo estructurado. Hay otras cosas que ya vienen casi como bonus track, ¿ya? Cuando yo quiero hacer partícipe a la organización de la gestión documental, si yo mi proceso lo estoy llevando digital, pucha, no quiero que me estén enviando las solicitudes para hacer algo a través de correo electrónico, que me encantaría que a lo mejor yo pudiese tener un input que lo controlara directamente Dockware. Y para ello existen los formularios electrónicos que tú también los puedes configurar directo en Dockware y los puedes personalizar. Acá un ejemplo. Tenemos este formulario, que es muy simple, pero que nos permite simular bastante bien lo que queremos. Este formulario lo podemos colgar en la intranet de nuestra empresa, lo podemos colgar en el CRM o lo podemos, en el fondo, disponibilizar a la compañía para que genere solicitudes al área de apoyo. Tenemos un campo fecha, puedo personalizar los tipos de solicitud. Yo acá voy a ingresar, no sé, una modificación, cualquier comentario, modificar contrato de ValueTech. Ok, y este contrato pertenece a la sociedad 3, siendo el root del cliente ese, el root del representante legal aquello, el solicitante soy yo, y también voy a poner mi correo electrónico para que eventualmente me puedan avisar sobre los cambios que tengo en este documento. Y ¿sabes qué? También voy a adjuntar un documento que me permite respaldar mi solicitud. Y simplemente envío. ¿Qué pasa acá? Se genera este formulario, se envía directamente y me llega a Dockware, y como mi flujo yo lo tengo determinado de esta forma, me llega también una tarea, en donde me dice, mi tarea es pendiente de validar, y ¿qué tengo acá? Tengo el formulario que acabo de generar. Y en este formulario yo puedo volver a empezar y decir, ok, tengo este formulario, lo voy a aprobar, pero antes le voy a enviar la solicitud a un usuario para que empiece a generar esa modificación. Podemos asignar tiempos de proceso, podemos asignar semáforos para en el fondo ir midiendo también si esos tiempos de proceso se están cumpliendo, y lo puedo aprobar o lo puedo rechazar. Estos timbres ustedes también los personalizan. Para este demo lo quisimos hacer muy simple, aprobar o rechazar, que son como las actividades normales, pero la verdad que ustedes acá lo pueden personalizar como quieran. ¿Ya? Perfecto. Algunos temas generales para poder darle paso a José es mencionar integración con firma electrónica. Dockware tiene acuerdos corporativos a nivel mundial con Validate ID y con DocuSign que nos permiten integrarnos de manera así, casi haciendo un clic. Esas informaciones, la verdad que están ya prehechas, pero eso no quita que nos podamos integrar con cualquier solución de firma electrónica. O sea, particularmente en Chile, la verdad que estamos integrados, yo te diría, con
probablemente el 90% de las empresas que entregan soluciones de firma electrónica, ya sea avanzado o simple, ¿ya? Entonces, no es un obstáculo el poder integrarse. El perfilamiento de usuario. Perfilamiento de usuario es tremendamente clave porque aunque sea un documento, si yo pertenezco al área de recursos humanos, eso no quiere decir que yo puedo ver todos los documentos de la carpeta electrónica del trabajador. O sea, probablemente no voy a poder ver, no sé, el examen psicológico y también puedo bloquear cuáles son los documentos que quiero que cierto perfil visualice, ¿ya? Recuerden que también está la integración con Active Directory para no tener manejo de usuarios en plataformas distintas, ¿ya? Y un elemento muy, muy importante que lo revisamos muy rápidamente tiene que ver con las auditorías. Si yo quiero saber si hay alguna fuga de información, quiero saber quién manipuló esos documentos, yo lo puedo ver a través del historial, que acá lo puedo visualizar uno a uno, pero a nivel de administrador puedo tener informes completos de auditoría. ¿Ya? Eso. La verdad que con este demo y con distintas opciones podría seguir probablemente por 2 horas más, pero como el tiempo es limitado, le voy a dar el pase a José Arcaya, quien les va a mostrar de manera muy simple el qué hay detrás de esto, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos mostrar acá es tanto la facilidad en el uso, en la gestión, en la adopción al cambio, pero también el que puedan ver que el aplicar esta solución de gestión documental, Dockware particularmente, es muy simple de cara a la implementación y particularmente a la solución preconfigurada. Nosotros como ValueTech aportamos toda nuestra experiencia, certificaciones y años trabajando con Dockware para poder personalizar y llegar así como al detalle de tus reglas de negocio, ¿ya? Pero también mencionó Mati de que, oye, esto es una súper buena herramienta para poder iniciar, para poder ir probando cuál es el nivel de adopción que tienen tus usuarios respecto a la digitalización de procesos. Muchas gracias, Pati. De hecho, yo mientras José comparte su pantalla, voy a, por temas de agenda, compartir una pregunta aquí al final, que la vamos a compartir ahora, que es que queremos preguntarles quiénes de acá quieren que los contactemos después del webinar, ¿ok? Es para poder registrar acá el interés y poder después contactarlos más específicamente cada uno de ellos. Además que salieron muchas preguntas, estuvo muy entretenido, así que por lo tanto generaste harto interés, Pati. Felicitaciones por eso, así que voy a entregar esta encuesta ahora mientras José comparte y con eso podemos registrar quienes quieren ser contactados después de este webinar. Y también, bueno, aprovechar de que José pueda mostrar lo último, después pasaremos a la sección de preguntas y quienes se puedan quedar, excelente, porque tenemos harto tema de conversación, así que súper, súper bien. Adelante, José, dale. Sí, ya. Vamos a hacer un breve resumen de lo que yo quería mostrar en honor al tiempo. Aquí sigo la misma pantalla que nos estuvo mostrando Patricia durante todo este momento, que es la pantalla de un navegador web. Y voy a acceder a las configuraciones, a la parte de atrás donde se logran todas estas opciones. Aquí ingreso, estoy logueado con usuario y administrador, ingreso en la opción de configuraciones, se me abre una nueva ventana. Vamos a esperar que se cargue. ¿Qué está pasando acá? Que no se me carga, vamos a intentar. Ok, acá tenemos una interfaz amigable e intuitiva y las configuraciones son low code, pero se pueden abarcar completamente procesos de diferentes niveles de complejidad. Lo importante acá también es que las configuraciones o cambios que acá realicemos se aplican inmediatamente. Ejemplo, si necesitamos que un grupo de usuarios un grupo de usuarios no tengan acceso a un tipo de documento que en este momento lo están viendo, acá hacemos la configuración del perfil, de los permisos, e inmediatamente ya ese grupo de usuarios dejará de ver esos documentos. Tenemos un sinfín de opciones que disponibiliza Dockware Cloud, en las que un usuario con los permisos, o ya sea un usuario administrador, puede acceder a cada una de ellas para hacer configuración de los perfiles, los formularios web que comentaba Patricia, crear más repositorios que sean parte del proceso u otros procesos que tengamos en la empresa. Y lo que sí tenemos aparte en un aplicativo que se instala en el computador es el Workflow Design, desde el cual podemos tener una administración de todos los flujos o todos los workflows que tenemos creados y con una serie de actividades que nos da podemos lograr flujos así de sencillos, y también podemos lograr con estas actividades, a pesar de que parecen pocas, podemos lograr flujos un poco más complejos como un flujo que tenemos acá, un ejemplo.
voy a dejarlo hasta acá en forma de resumir para poder llegar a las preguntas. Y que tenemos bastantes preguntas, ha habido mucho interés durante la presentación de Patricia. Muchas gracias, José. Vuelvo a la presentación y como dijimos anteriormente, estamos tratando de poder llegar a la parte de preguntas y respuestas, así que bien fácilmente, o sea, bien rápido antes de seguir, ¿qué funcionalidad le interesó más? Por un lado está el manejo centralizado de la documentación. Déjenme enviar la pregunta. Está el manejo centralizado de la documentación, el control estricto de versiones y permisos, automatizar tareas y controlar los plazos de entrega, aprobaciones y seguimiento mediante flujos de trabajo digitales y poder acceder a la plataforma de manera remota. ¿Cuál es su funcionalidad favorita? Vemos que por el momento va el tema de la aprobación y seguimiento mediante flujos digitales, donde tiene la mayor cantidad de votos. Vemos que ahí es donde hay un mayor interés. También está como segundo lugar el manejo centralizado de la documentación y también el control estricto de versiones y permisos. También ahí hay un par de votos junto al automatizar tareas y controlar plazos de entrega, pero vemos que el ganador en este caso sí fue una gran brecha, el de aprobación y seguimiento mediante flujos digitales. Cabe destacar que Dopware tiene esta funcionalidad de poder crear flujos de trabajo en donde podemos, a través de un documento o de distintos documentos, poder hacer estos flujos de aprobación, seguimiento, tarea. Así que es una funcionalidad de Dopware muy interesante y que muchos de nuestros clientes también la han desarrollado bastante bien. Vamos a seguir entonces. Hablar un poquito de nosotros, muy rápidamente, como dijo la Pati en un principio, ya tenemos 20 años en este rubro de la transformación digital, en donde hemos podido conectar documentos, procesos, plataformas y personas, y como vieron acá, conectamos documentos, conectamos esos documentos con procesos, como el proceso de flujo de aprobación. Podemos conectarlo también con distintas plataformas, como por ejemplo el correo electrónico, el Word, o también algunas de sus plataformas que podamos conectar a través de algún servicio. Y por último también las personas, que es lo más importante, en donde cómo las personas interactúan en todos estos flujos de trabajo. Como ustedes ya nos conocen y quienes no, nuestra caja de herramientas no es solamente la gestión documental, también existe la robotización con RPA, la analítica de datos, la gestión de procesos, la digitalización de documentos y los escáneres de alto rendimiento. Y bueno, ahí están nuestros partners que respaldan todas estas soluciones. Así que ustedes también han visto cómo de repente no solamente un gestor documental el que viene a incorporarse a una solución digital, sino que, por ejemplo, podemos complementarlo con un RPA, con una digitalización de documentos, con un escáner y lograr una solución mucho más amplia a un problema o a un proceso en particular. Y acá vamos a ir a las preguntas y respuestas. Aquí me interesa que se sumen de nuevo Patricia, José y Matías. Tenemos más de 11 preguntas, así que vamos acá, Pati. Si tú tuviste el tiempo de ir leyendo algunas, te agradecería que me ayudes con las respuestas porque las estuve marcando. Dale, Seba. Tú lanzas las preguntas y yo voy respondiendo muy brevemente para que estemos en el tiempo vale, del acá al principio eran dos preguntas muy relacionadas, que son una, para importar la metadata puede ser cualquier documento leíble, y complemento la pregunta con la misma pregunta que hizo José. Puede importar metadata de documentos que tengan una escritura poco usual, por ejemplo, documentos parroquiales antiguos con una tipografía algo complicada. A ver, respondiendo a la primera pregunta, el Intelligent Indexing, en el fondo este reconocimiento y para la búsqueda de contenido, aplica para cualquier documento nativamente electrónico, que eso es el escenario ideal, pero también aplica para los documentos que están digitalizados. Ahora, nada de esto es magia, o sea, si tenemos un documento que a la vista no es legible, eso no se va a poder identificar correctamente, pero si tenemos un documento bien digitalizado, con escáner Fujitsu, que también los vendemos, la verdad que van a tener así como un excelente reconocimiento de caracteres. ¿Ya? Y lo que mencionaban respecto a estos caracteres especiales. No, Docker particularmente no te permite reconocer, estamos hablando de manuscrito, la verdad que es muy poco probable, quizás algún campo numérico uno podría apostar, pero la verdad que es súper importante también setear las expectativas. Ahora, con lo que es manuscrito, hay soluciones que son especializadas en la extracción de datos de distintos tipos, ¿ya? Y la verdad es que en ese ámbito trabajamos particularmente con Kofax, en donde hemos tenido mejores resultados en esa línea. Pero todo lo que tenga que ver con dato escrito en computadora, digámoslo así, con Docker, perfecto resultado. Ok, después acá tengo otra pregunta, muchas gracias Pati. Tengo otra pregunta que es, ¿puedo tener más de una sociedad implementada en Docker para efectos de subir factura? Te la respondemos rápidamente, de hecho ahí tú estuviste mostrando que... Sí. Puedes tener todas las sociedades que quieras, puedes tener todos los procesos que quieras. Cuando hablábamos del concepto del archivador, que es como una unidad de almacenamiento dentro de Docker,
tú puedes tener la unidad de recursos humanos, puedes tener la unidad del área legal, la unidad de administración, la unidad de finanzas, y cada uno con su perfilamiento respecto a usuario y cada uno con su metadata particular. Otra pregunta aquí, ¿esa extracción de datos busca en toda la página o en una parte específica de la hoja? Bueno, en todo el documento. Dale, Pati, si quieres. Busca en todo el documento. En todo el documento, claro. O sea, en todo el documento hay ciertos algoritmos, obviamente, con los que funciona, pero la búsqueda es en todo el documento. Y eso, la búsqueda en el documento, tú lo vas entrenando. Cuando yo almaceno y corrijo un dato que Docker no lo pudo reconocer correctamente, ese es el entrenamiento. Y a la larga de 10 documentos que ingresé del mismo tipo, cada vez Docker va a ir afinando mucho mejor esa extracción de datos. Acá tengo una pregunta que creo que se respondió también después en tu discurso, que es, ¿se puede implementar alertas de vencimiento para algún documento almacenado? Bueno, ahí vimos cómo tú configurabas la fecha de vencimiento de los contratos, se pueden generar listas o tareas que tengan esta regla, como por ejemplo 30 días, y ahí te avise que ese documento está por vencer. O sea, lo puedo hacer desde el dato particular de un documento, que es el vencimiento, que teníamos una fecha de vencimiento, o puedo generar alertas porque yo quiero que un documento se procese en 48 horas. Entonces tengo SLA particularmente para acciones y tengo alertas que por variables que pueda tener el documento en sí. Acá tengo otra pregunta que no la entendí muy bien, que es, ¿los documentos van con una firma al documento para descargarlo y tener el flujo de aprobación o queda solo en un combo box? O sea, lo que tú mostraste ahí que se puede exportar de las dos formas, puede quedar el sello o firma como... O sea, si estamos hablando de la firma tipo sello, que es lo que me simula como el visto bueno, en Docker tengo la opción de poder descargarlo con o sin anotaciones. Con anotaciones veo todos los sellos visiblemente, sin anotaciones saco todos los sellos. El sello, ojo, que no me altera el documento original. El sello es una capa que visualmente me permite saber qué acciones ocurrieron con ese documento. ¿Ya? Pero tienes las opciones de compartirlo de las dos maneras. Aquí, otra pregunta, ¿se pueden gestionar aprobaciones de documentos? Bueno, yo creo que esa pregunta se hizo antes de que tú hicieras tu demo. Sí, se pueden gestionar ya sea en un flujo estructurado o en flujos que no existan, digamos así, solicitar aprobaciones on the fly. Acá hay una pregunta interesante que dice, pensando en una integración, ¿es factible que al subir algún documento o ingresarlo en mi software de gestión, esto me reconozca los parámetros para no incurrir en una doble digitación? O sea, al final como usar Dockware para... O sea, por lo general, cuando nos integramos con plataformas para almacenar masivamente documentos, tú ya tienes los datos. Entonces, la verdad que ahí es un servicio que se expone en donde tú me entregas el archivo, me entregas los datos variables por lo que quieres realizar o almacenar la búsqueda, y eso se almacena directamente. Ahí no hay, pero ningún proceso manual. O sea, va al archivo con la metadata de los campos índice y al otro lado se alojan donde tengan que ir. Y qué pasa mucho, por ejemplo, cuando nos integramos con firma electrónica. Cuando llega un contrato firmado, es un documento electrónico, entonces la data variable existe y es la que tomamos y ponemos como parte de los índices. Acá hay otra pregunta, ¿el usuario, aprobador o revisador puede hacer cambios, agregar documentos, agregar índices? Bueno, depende del perfilamiento, pero específicamente sí se puede. Sí. De hecho, puedo agregar documentos, como lo mostré en el concepto de adjuntar, puedo agregar nuevos registros y además puedo habilitarles que para su perfil ellos tengan que ingresar datos adicionales. Acá hay otro que dice, consulta si se revisa un documento firmado electrónicamente, la avisación e invalidaría la firma. Bueno, ahí hay que exportar sin las avisaciones y con eso quedaría el documento limpio, como dijimos. Claro, o sea, la idea es que ese documento se exporte en el formato original, sin los sellos, para que lo puedas firmar y no sea en el fondo imputado legalmente, pero el historial de las aprobaciones, eso todo queda a nivel de datos en el workflow. Piensen que el sello es solamente un acto visual, pero las etapas del workflow quedan registradas en Docker. Acá hay una pregunta un poquito más técnica. ¿Qué características debe tener el servidor de archivos para alojar la información y base de datos? Voy a responder eso, sorry. O sea, yo sé que es más técnico, pero en Docker tenemos dos modelos para poder comercializar esta solución. Está el modelo que últimamente es el que más se usa, que es el modelo cloud. Y el modelo cloud, una de las ventajas es que tú no tienes que invertir en ningún tipo de infraestructura y en ningún tipo de licenciamiento. Es una suscripción que tú pagas con suscripción anual, ¿ya? Y tenemos el modelo tradicional, que es el modelo on-premise, en donde sí hay adquisición de licenciamiento y eso se instala en plataformas Microsoft, ya sea base de datos, sistema operativo. Perfecto, de hecho ahí... sistema operativo, server. Ahí nos diste la respuesta a la siguiente pregunta, que era como, que acá dice, espectacular Docker, pero ¿cómo se licencia? Bueno, ahí si quieres complementar un poquito lo que acabas de decir.
Sí, el cómo se licencia. Me voy a focalizar principalmente en el cloud, que es lo que más hemos visto últimamente. En el cloud, tú tienes, que una de las gracias que gusta mucho, todas las funcionalidades habilitadas. Es como de verdad, úsalas. ¿Ya? Nosotros te ayudamos en todo lo que es la implementación, la personalización, workflow, lo que quieras, pero están habilitadas. Las únicas dos variables son que tienes que licenciar los usuarios que van a ingresar a la plataforma y tienes que licenciar el almacenamiento, o sea, cantidad de gigas que vayas a tener en la nube. ¿Ya? Eso es cloud. En el caso del on-premise, tú vas licenciando dependiendo de ciertas funcionalidades que vayas buscando. Los dos modelos son bastante potentes en sí, pero la recomendación es, si te interesa profundizar, podemos coordinar una reunión y te puedo plantear las distintas variables para ver cuál es la que se cuadra mejor con tu modelo de negocio. De hecho, aquí yo ya estoy viendo algunas últimas preguntas que son más como de soporte o de continuidad operativa de los clientes, así que les voy a escribir acá a cada uno que se contacten al correo de soporte de Valitec. Y también hay una en particular que pregunta qué pasa con la confidencialidad de la información si es que la plataforma se está usando en su versión cloud. Mira, con la confidencialidad hay, a ver, una de las cosas de las que se ha preocupado mucho Docware en temas de seguridad y seguridad de la información, ¿ya? De hecho, esto está montado sobre plataforma Azure y la verdad es que hay harta información respecto a las distintas certificaciones, el cómo se aísla la información de los usuarios, la información está toda encriptada en los sistemas. Entonces, la verdad es que hay un manejo de seguridad que es bastante importante. Yo, bueno, en mis reuniones siempre pongo ejemplo un cliente que es del área financiera, que es tremendamente estricto en cuanto a la regularización de la seguridad y particularmente seguridad de la información. Y en su minuto tuvimos que pasar como por miles de auditorías y finalmente la solución terminó siendo validada corporativamente y hoy es el gestor documental. Acá, bueno, estoy respondiendo algunas preguntas, pero yo creo que ya estaríamos por el momento. No sé si alguien más tiene algo más que preguntar. Ahí, Pati, también te estaban pidiendo que las contactaras tú, así que bueno, ahí después vamos a contactar a quien falta. Por último, ya antes de que... Sí, bueno. Dime. De todas maneras, yo les voy a compartir en el chat mi correo electrónico, ¿ya? Porque obviamente en términos de tiempo, así que también me pueden escribir directo y nada, pues vamos ahí agendando algunas reuniones para poder contarles un poco más en detalle sobre esta solución y probablemente otras también que puedan ser de su interés. Bueno, por último, decirles que nos pueden dar su opinión acerca de este webinar, que pareciera ser que estuvo muy interesante, así que les entrego la última encuesta. Así que ahí está. ¿Cuál es tu evaluación de este webinar? Si fue muy bueno, regular, malo, muy malo. Todas las respuestas son válidas. De hecho, si hay una respuesta negativa nos sirve para poder ir mejorando. Pero agradecemos su valorización. De hecho, son todas muy buenas o buenas. Así que agradecemos su participación. Agradecemos también que se hayan quedado un poquito pasado la hora. Y eso, bueno, invitarlo a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros newsletters que enviamos constantemente, esperamos que sean de valor, y dejarles la invitación para que también puedan participar de nuestros siguientes webinars. Darle las gracias a la Pati, a Matías, a José, que le doy su espacio para que se puedan despedir. Y ya, bueno, eso, que estén muy bien, muchas gracias por su participación. Nos vemos en otro webinar. Chao. Chao, gracias. Gracias por la participación. Gracias a todos.